Bueno, dentro de los fosfolípidos tenemos un tipo de lípidos, de fosfolípidos principales que son los famosos plasmalógenos. Estos plasmalógenos van a tener una función importante. Habíamos dicho que un fosfolípido va a tener cierta estructura, o sea, va a contener cierta molécula que los va a hacer. ¿Alguien recuerda cuál era la estructura de los fosfolípidos que ayer habíamos mencionado? O sea, ¿qué tienen los fosfolípidos? O sea, su estructura química. Están contenidas por una molécula ¿de quién? De este más estas. A ver, ¿De ¿alguien? glicerol? Ajá, una molécula de glicerol más ¿qué? Dos de ácidos grasos, un grupo fosfato y una cabeza polar. Exacto. Entonces, habíamos visto que los fosfolípidos son esos. Se forma por la unión de un glicerol que en su carbono 1 se une a una cadena de ácido graso saturada que va de 16 a 18 carbonos. La segunda cadena de ácido graso que se une al carbono 2 del glicerol, el cual es una cadena de ácido graso insaturada que va de 16 a 20 carbonos. Y en el carbono 3 del glicerol, por medio de un fosfato se genera un enlace fosfodiéster. Y este enlace permite que se una un fosfato y a este fosfato tenga una cadena libre en el cual se una un grupo polar, el que sea. Y habíamos mencionado que el más pequeño que tenemos de los fosfolípidos es el ácido fosfatídico, porque en esa cabeza polar se une lo que es un grupo hidrógeno. ¿Sí? Hasta ahí era lo que habíamos comentado. Entonces, los plasmalógenos son derivados de los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque van a contener la misma estructura. Fíjense bien y pongan mucha atención. Van a contener, voy a poner el puntero, van a contener lo que es un glicerol, aquí está mi glicerol, mis dos cadenas de ácidos grasos, mi grupo fosfato y una sustancia polar, ¿va? Pero vean, habíamos dicho que la primera cadena del grupo del ácido graso de un fosfolípido es ¿de qué tipo? Saturada. Y aquí, ¿qué me está diciendo esto? Que ya no es una cadena saturada, sino una cadena insaturada, porque tiene un doble enlace. Pero vean qué chistoso. Este enlace no es el mismo al que tenemos acá. Ah, pues esa es una característica del plasmalógeno, que en el carbono 1 va a tener un enlace con la primera cadena de ácido graso, pero este enlace es ¿de qué tipo? Éter. Y el enlace éter, a comparación del éster, que es el que siempre hemos visto aquí como este, es que el éter tiene la unión con lo que es un grupo carbono, CH, y doble enlace con el hidrógeno. Fíjense, carbono, CH, y doble enlace con el otro grupo que es otro CH. Este CH con CH, este es el enlace éter, a comparación del éster, el cual es este de acá. No sé si ven la diferencia, o sea, el éster viene siendo casi como lo habíamos dicho de la acetona, ¿no? Que es un COO. Este es el enlace éster, perdón. Y este es el éter, ¿va? Éter. Entonces, esa es la característica del plasmalógeno, que en el carbono 1, la unión del carbono 1 del glicerol con la cadena de ácido graso es por medio de un enlace de tipo éter, ¿va? Y de ahí, pues viene el segundo, está normal, y en el tercero va a contener una molécula que puede ser la etanolamina, ¿sale? Dentro de la característica del plasmalógeno es que este plasmalógeno se va a encontrar en lo que es el sistema nervioso central en un aproximadamente 30%. Bueno, no, 70%. Y también ayuda a la función de recubrir lo que son las vainas, que en este caso pues contienen mielina. Pero este plasmalógeno de igual forma se encuentra en lo que son los miocardiocitos, ¿no? Que son las células musculares específicas del corazón. Y de igual forma las funciones que tienen una es que es una molécula señalizadora. Recuerden que los fosfolípidos forman parte de las membranas en general y son los más abundantes. Y este plasmalógeno cumple una función de señalización, o sea, como su nombre lo dice, va a estar en la parte superior de la membrana y va a permitir una señalización.
Como les decía, se encuentra en el sistema nervioso central en un 70% y de igual forma en el músculo cardíaco, que son los miocardiocitos, de 30 a 40%. Pero también se le conoce que tiene una función de modulador de membrana. Y este modulador de membrana, a ciencia cierta no se ha clasificado bien, pero ayuda a que esto permite que estos plasmalógenos resistan, fíjense bien, a lo que sea la acción de las fosfolipasas. Y si recuerdan, las fosfolipasas son aquellas enzimas que cortan los fosfolípidos. Entonces, estas son las funciones de los plasmalógenos, que son molécula señalizadora y modulador de membrana. Y este modulador de membrana le permite que así tenga cierta resistencia a estas fosfolipasas, que ayer ya habíamos visto que era la fosfolipasa A en sus dos isoformas, A1, A2, la B, la C y la D, ¿sale? Y un ejemplo de un plasmalógeno sería el famoso PAF o PAIF, algunos lo conocen, que es el factor activador de plaquetas. Y este factor activador de plaquetas, PAF o PAI, algunos lo conocen, es igual a una molécula señalizadora de membrana, ¿va? Era lo que habíamos mencionado en los plasmalógenos, resiste la acción de la fosfolipasa. Y de igual forma está involucrado en lo que es la respuesta obviamente inmune, porque aumenta la adherencia de los leucocitos al endotelio, y por lo tanto tiene un efecto de ¿qué? De agregación plaquetaria, por eso es activador plaquetario. Entonces genera una agregación plaquetaria. Entonces recuerden esto, el PAIF o el factor activador de plaquetas es un plasmalógeno, ¿va? Porque en su estructura contiene esto. Ahora, ¿alguien recuerda de las sustancias sustancias que vimos ayer? ¿Quién de las que derivan del ácido del eicosanoide, que es el ácido, ay, se me fue, ay, qué pendejo, del eicosanoide, del ácido, ¿qué? Ya se me fue. ¿Araquidónico? El araquidónico, exacto, muy bien, Andrea. Sí, Andrea Valeria. Del araquidónico, ¿alguien recuerda cuál era la sustancia que tiene efecto de agregación plaquetaria? O sea, sí, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué sustancia era la que tiene efecto de agregación plaquetaria? Que deriva del ácido araquidónico. ¿Los tromboxanos? Exacto, los tromboxanos, ¿no? Entonces tienen un efecto similar casi los plasmalógenos. Bueno, el factor activador de plaquetas, ¿no? Pero es un plasmalógeno. Entonces recuerden esto importante de los plasmalógenos. Muy bien. Vamos ahora con otra molécula que igual deriva de los fosfolípidos, que es la famosa cardiolipina. Yo creo que muchos lo han escuchado. Bueno, ¿qué es la cardiolipina o cardiolipinas, como se le conoce? Estas cardiolipinas en sí, su nombre científico, porque acuérdense que los ácidos grasos tienen nombres científicos y nombres comunes o también llamados vulgares. La cardiolipina es el difosfatidilglicerol. Por eso les digo, a veces la química nos está diciendo qué contiene en su estructura. Por eso es importante abarcar química de lípidos para cuando ya veamos metabolismo ya le entiendan cuando, quito un glicerol, quito una sil, coloco un fosfato, coloco esto. Difosfato significa que hay dos moléculas de fosfatidil. Este fosfatidil viene siendo el fosfolípido más pequeño, que era el ácido fosfatídico, unida a un glicerol. Entonces vean la estructura química, pongan mucha atención. Esto es una cadena de ácido graso, obviamente esa es otra cadena de ácido graso, y aquí está unido el glicerol, carbono 1, carbono 2, carbono 3, un grupo fosfato. Entonces, todo esto es un fosfolípido, y específicamente, ¿cuál? Un ácido fosfatídico, que es el más pequeño que tenemos, recuerden. Pero aquí tenemos otra vez otro ácido fosfatídico, véanlo. Carbono 1 del glicerol unida a una cadena de ácido graso, carbono 2 del glicerol unida a otra cadena de ácido graso, y en el carbono 3 se une el fosfato, y aquí ya tengo dos moléculas de ácido fosfatídico. Pero vean, en medio tiene otra molécula, y si se dan cuenta, esta molécula es la misma que esta. Entonces es un glicerol. Por lo tanto, vean lo que pasa acá. Cuando los fosfatos se unen con el carbono 1 y el carbono 3 del propio glicerol, esto me va a generar lo que se le conoce como una cardiolipina. Y aquí está, dos moléculas de ácido fosfatídico, una molécula, otra molécula,
y unida en medio por lo que es un grupo glicerol. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre científico del glicerol? Ya lo he mencionado mucho. Nombre científico del glicerol. Que no era propanol, algo así. Ahí vas, más o menos. ¿Alguien que le ayude? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ya no se las voy a decir. Bueno, ¿dónde se ubica? La ubicación de la cardiolipina se dice que está en lo que es la membrana de bacterias y de eucariotas, ¿va? Y dentro de ella, ¿cuál es la función que tienen las cardiolipinas? Una es que se dice que se encuentra en lo que es la membrana interna mitocondrial, y tiene la función de estabilizar algunos complejos de la cadena de transporte de electrones. ¿Cuáles son estos complejos de la cadena de transporte de electrones? El complejo 3, el complejo 4 y obviamente el complejo 5, que es la ATP sintasa. Entonces, esta cardiolipina tiene esta función que va a estabilizar los complejos de la cadena de transporte de electrones, que es el complejo 3, el complejo 4 y el complejo 5, ¿va? Y también tiene función en lo que es la vía de señalización, como lo puede ser la apoptosis. De hecho, la cardiolipina, cuando se une con el citocromo C, genera lo que es este proceso de muerte celular regulada, que es la apoptosis. Y también tiene efecto en lo que es la integridad celular. Ahora, su nombre lo dice, cardiolipina. ¿En dónde puede encontrar las cardiolipinas? Está muy sencilla. ¿Dónde encuentro? ¿En qué células podría encontrar la cardiolipina? Su nombre lo dice, cardiolipina. ¿Dónde? ¿En los cardiomiocitos? Exacto, en los cardiomiocitos, en el tejido muscular, obviamente en el miocardio, ¿no? Entonces, las cardiolipinas ahí fueron donde se encontraron, básicamente en el tejido, en los miocardiocitos, obviamente en el miocardio, y pues ahí se descubrió, ¿no? Entonces, eso es muy importante de la cardiolipina. Entonces, recuerden, estabiliza lo que son los complejos de la cadena de transporte de electrones, se ubica en la membrana interna mitocondrial, y también tiene esa función de regular las proteínas mitocondriales, ¿no? ¿Y cómo se forma? 2 moléculas de ácido fosfatídico unida a un glicerol. Muy bien, perfecto. Ahora, tenemos una enfermedad, ya les he dicho que si bioquímica yo la veo de una manera tal cual, no la voy a entender, y ahorita estamos llevando bioquímica médica, pues hay que relacionarlo con ciertas enfermedades. Entonces tenemos lo que es el síndrome de Bert. El síndrome de Bert se debe a una mutación que afecta el gen TAS, que codifica para la proteína tafacina. Y esta proteína tafacina deriva o es propia de una cardiolipina, ¿sale? Entonces, si me dicen que afecta la cardiolipina, ¿cuál va a ser el tejido con mayor afectación? Pues el corazón y en general el tejido cardíaco. Entonces, como esta cardiolipina comentamos que maneja la función de estabilizar los complejos de la membrana interna mitocondrial, pues obviamente el daño es eminentemente en la producción de energía, porque la mitocondria a eso se dedica. Entonces, le recapitulo, este síndrome de Bert es una mutación que afecta al gen TAS, así, doble Z, TAS, así como el de los Looney Tunes, TAS, que codifica para la proteína tafacina, que esta proteína tafacina deriva de la cardiolipina. Dentro de las manifestaciones clínicas que yo puedo encontrar, pues es la cardiomiopatía dilatada, porque afecta obviamente el corazón, una miopatía y una neutropenia. Y de hecho, este síndrome de Bert afecta lo que es la 3-metilglutaril coenzima A. Eso lo vamos a ver cuando llevamos colesterol y veamos estas moléculas, ¿va? De hecho, este síndrome de Bert está muy ligado al cromosoma X, o sea, quien la afecta son los hombres, las mujeres se salvan. Y no es tan viejita esta enfermedad, se descubrió en el 1983, o sea, muy reciente. Entonces recuerden, el síndrome de Bert está asociada a lo que es una mutación en el gen TAS que codifica la proteína tafacina que deriva de la cardiolipina, ¿va? Muy bien. Ahora, vamos a conocer los lípidos de la membrana. Ya habíamos hablado sobre lo que eran los fosfolípidos, ya muy a detalle esto. Y dentro de estos fosfolípidos, pues comentábamos que su nombre, pues también se le conoce como glicerofosfolípidos o glicerol fosfolípido, ¿no?
Y pues ya saben ustedes, un glicerol es un fosfolípido, como ustedes le quieran llamar, pues obviamente está formada por una molécula de glicerol, dos moléculas de ácidos grasos y el último carbono de glicerol unido al fosfato con un grupo polar que obviamente es alcoholado, porque esto permite ser polar, ¿sale? Porque el alcohol tiene un grupo OH. Entonces, esto le van a poner una palomita, ¿sale? Porque ya lo vimos. Ahora vamos a ver los otros lípidos de la membrana, que son los esfingolípidos, que es otro mundo, fíjense. Estos esfingolípidos vamos a conocer cómo se forman y cuál es la división que tienen y la peculiaridad que tienen en las enfermedades. Repito. La mayoría de las enfermedades de tipo obviamente que afectan el apartado dentro de los errores innatos del metabolismo, su efecto es muy pequeño, o sea, van desde pequeñas enzimas, sustratos, vías. Entonces, de algo tan pequeñito que afecta, genera una enorme patología y que a veces es muy difícil de descubrir por ese tamaño, o sea, es muy microcelular. Entonces, vamos a comentar algunas enfermedades que afectan a estos esfingolípidos, ¿no? Y otro tipo de lípidos de membrana, pues es el colesterol, ¿no? El colesterol vamos a verlo aparte, ¿sí? Antes lo daba en esta clase, pero no. Esto se merece otra clase aparte donde vamos a hablar qué es el colesterol, cómo se forma y cuál es su biosíntesis, ¿va? Entonces, tranquilitos, no se me emocionen. Entonces, iniciamos con los esfingolípidos, fíjense. Los esfingolípidos son igualmente lípidos de membrana y son lípidos complejos, que se van a ubicar o van a tener esta estructura. Uno, van a ser unidas por una cadena, fíjense, por una cadena de ácido graso, ya no dos como los fosfolípidos, sino una cadena de ácido graso. Y va a contener esta cadena hidrocarbonada. Pero, ¿qué característica ven acá? Porque aquí hay una característica, que no tiene un grupo glicerol como los fosfolípidos, sino tiene un grupo ¿qué? Este grupo, ¿cómo se llama? Alguien que me diga, ya lo hemos visto mucho. ¿Cómo se llama este grupo? Ya lo vemos en proteínas, todo. ¿Cómo se llama? Sí, Valeria. ¿Amida? Amino. Amino, es el grupo amino, fíjense. Entonces, como no tiene un glicerol, esta es una cadena aminoalcoholada. Escúchenme bien, cadena grupo amino, alcoholada, porque tiene un grupo H. Entonces, a diferencia de los fosfolípidos, los esfingolípidos no tienen glicerol, ¿sale? No tienen glicerol, sino tienen una cadena hidrocarbonada aminoalcoholada. Fíjense bien, cadena hidrocarbonada porque tiene carbonos, amino porque tiene un grupo amino y un grupo aminoalcoholada. Y a toda esta cadena aminoalcoholada se le conoce como el nombre de esfingosina, ¿sale? Esfingosina. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la esfingosina, que es esto, se une con lo que es el enlace amino, que obviamente aquí tenemos, del carbono 2 de la esfingosina, este ácido graso se une aquí, entonces a todo esto yo le voy a llamar ceramida. ¿Sabe? Ahorita vamos a ver este ejemplo, una ceramida. Bien, y obviamente en esta parte, en el carbono 1 o 3, como ustedes quieran, pues se le puede colocar una cabeza polar. Que si yo le pongo una cabeza polar como el fosfocolina, pues es la esfingomina, o un glúcido como es un glucolípido. Entonces recuerden, un esfingolípido está formada por una cadena hidrocarbonada aminoalcoholada, también llamada con el nombre de esfingosina, una molécula de ácido graso y un grupo polar, que ese grupo polar pues puede ser cualquiera de estos o bien alguna otra molécula, ¿sale? Ahora fíjense, esta es la esfingosina, su cadena aminoalcoholada, todo esto es la esfingosina. Pero cuando la esfingosina en el carbono 2 genera lo que es otro enlace amida, bueno, amino-amida vienen casi siendo lo mismo porque aquí ya le pongo un ácido graso. Entonces, este ácido graso se une al carbono 2 y ya no se va a llamar esfingosina, sino se va a llamar ceramida. Entonces, llego a la conclusión que la ceramida es la unidad funcional de los esfingolípidos, ¿va? Entonces, la ceramida es la unidad
funcional de los esfingolípidos. Así como hablábamos de la unidad funcional del sistema nervioso, la neurona o etcétera, aquí es la ceramida. ¿Va? Entonces recuerden, esfingosina, cadena hidrocarbonada aminoalcoholada, ceramida, cuando yo a la esfingosina le agrego mi cadena de ácido graso. ¿Sí? Perfecto. Ahora vean, aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos la esfingosina, se une en el carbono 2 con lo que es un ácido graso y formo lo que es la ceramida, que la ceramida viene siendo la unidad funcional estructural de los esfingolípidos. Importante saber esto, que ahorita vamos a conocer. Las esfingomielinas, cuando yo uno lo que es la ceramida con una molécula de fosfocolina, que es un fosfolípido, entonces junto o formo lo que es la esfingomielina. Cuando uno la ceramida con un monosacárido, junto los cerebrósidos. Y cuando uno la ceramida con un oligosacárido, genero un gangliósido. Ahorita vamos a explicar a detalle cada uno de ellos, ¿vale? Hasta aquí, ¿le van entendiendo o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Maritza, ¿todo bien? ¿Sí le vas entendiendo? Ahora, la clasificación de los esfingolípidos, pues ya no se las he comentado, pero se las voy a comentar. Habíamos mencionado ya los fosfolípidos, lípidos complejos, y tenemos los esfingolípidos. Entonces, estos esfingolípidos, como su nombre lo dice, si son fosfo, o sea, fosfo, porque van a tener un grupo fosfato, lípidos, pues vamos a ver a la esfingomielina, que ahorita vamos a conocer. Pero cuando este esfingolípido yo le coloco un glúcido, o sea, un carbohidrato, lo puedo dividir en dos tipos. También, ¿qué tipo de glúcido le voy a colocar? Si yo le coloco un monosacárido a un esfingolípido, entonces se va a llamar cerebrósido. Pero si le pongo oligosacáridos, o sea, más moléculas de glúcidos que viene siendo desde 2 hasta 9, pues ya son los oligosacáridos, se les va a conocer como gangliósidos. Entonces recuerden esto, los esfingolípidos, cuando solamente hablamos como tal de una molécula de ceramida más un fosfocolina, o sea, una molécula de fosfato con una molécula de colina, es la esfingomielina. Pero cuando a este esfingolípido yo le coloco un carbohidrato, genero lo que son los esfingoglucolípidos, ¿sale? Y que de estos dos va a derivar de acuerdo al tipo de glúcido que le coloco, si es un monosacárido o si son oligosacáridos. Si es un monosacárido se llama cerebrósido y si es un oligosacárido gangliósido. Y de estos cerebrósidos vamos a conocer qué tipo de monosacárido. Si le coloco una galactosa, pues se va a llamar galactocerebrósido. O si le coloco una glucosa, se va a llamar glucocerebrósido. Muy bien. La esfingomielina. La esfingomielina, pues ustedes ya han conocido o les suena algo a la famosa mielina. Entonces, la esfingomielina es la parte estructural y funcional que forma lo que es la mielina. Y si ustedes recuerdan, esta mielina pues va a tener esta capacidad. Entonces, vean, esta es la esfingomielina. Tenemos aquí mi molécula de esfingosina, que cuando ya la uno con mi ácido graso, pues ya formó la ceramida. Y fíjense, me la coloca de color rojito punteado. Este es mi ceramida, la unidad estructural y funcional de los esfingolípidos. Y cuando yo lo uno en mi cabeza polar con una molécula de colina, entonces formo lo que es la esfingomielina, ¿sale? Esta esfingomielina obviamente va a formar parte de lo que es la mielina. Y la mielina, si ustedes recuerden, pues va a recubrir a mi axón en lo que es el sistema nervioso periférico. Si es sistema nervioso periférico, ¿quién la produce? Las células de Schwann. Si es sistema nervioso central, los oligodendrocitos. Entonces, la función de la mielina es de recubrir a mi axón, o sea, le da unos ciertos giros, vueltas, y lo que hace es la función de ser aislante. ¿Qué quiere decir que sea aislante? Que va a evitar que haya una interferencia en este impulso, en esta comunicación sináptica. Entonces, si ustedes recuerdan, esto ya lo vieron en su tema de histología de sistema nervioso, pues el axón es así, ¿no? Y cada axón tiene cierta medida en la cual se va a hacer un pequeño nódulo y se va a quedar un espacio.
que no está recubierto. Bueno, esta función, aquí como lo vemos acá, de que se recubra este espacio o que no se recubre este espacio, es porque el impulso, el sistema de conducción sea de tipo saltatorio, o sea como la ranita, 1, 1, 1, 1. Y de esta manera el impulso y la transmisión sea más rápida. ¿Por qué? Porque si no contiene este axón lo que es el recubrimiento de mielina, ¿qué va a pasar con este impulso? Va a ser muy lento, ¿sale? Y es por ello que la naturaleza en su infinita sabiduría nos colocó esta formación de mielina y que en cada espacio que se le conoce como nódulo de Rambier, pues sea saltatorio y vaya taca, 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 tan y llega donde tenga que actuar. Pero ¿qué pasa? Que tenemos enfermedades que afectan a esta mielina y dentro de las dos más comunes que yo les puedo comentar es el síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis múltiple. El síndrome de Guillain-Barré básicamente lo que hace es destruir, fíjense, destruir a lo que son, ¿qué? Estas vainas de mielina, o sea, destruye totalmente a mi vaina de mielina. Por lo tanto, al destruir lo que va a pasar, que el impulso o la conexión o esta transmisión sináptica que yo quiero llevar a todo, pues va a ser afectada. Imagínense, inicia todo desde el sistema nervioso central y pues tiene que ir a lo que es el sistema motor e ir hasta lo que son mis extremidades inferiores. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el impulso va a ser muy lento por esa enfermedad que es el síndrome de Guillain-Barré y que va a afectar, ¿sale? O sea, primero a mis extremidades inferiores porque es lo más distal que tengo. ¿Y qué es lo más grave que puede llegar a pasar con este síndrome de Guillain-Barré? Que va a paralizar lo que son los músculos respiratorios, como es el diafragma. Y por lo tanto, pues obviamente conduce a la muerte. Este síndrome de Guillain-Barré, a pesar de que la literatura dice que es algo raro, pues no es tan raro, porque sí hay casos de Guillain-Barré en Oaxaca. Entonces, este Guillain-Barré afecta primero a lo que son las extremidades inferiores, y va subiendo, 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 subiendo hasta llegar a lo que es mi diafragma y paralizar a estos músculos como lo es ello. Otra enfermedad que tenemos es la esclerosis múltiple y esto se debe a un daño en la mielina. O sea, aquí en lugar de destruirlo, aquí ya hay un daño en la propia síntesis de la mielina, o sea, en la formación de esta. Y pues esta esclerosis múltiple como tal es un tipo de enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué autoinmune? Bueno, imagínense que sus anticuerpos, sus inmunoglobulinas, sus linfocitos son balitas, son balas. Ahora imagínense que en su cuerpo activan estas balitas. Obviamente no van a poder salir, entonces ¿dónde se están rompiendo? Pues adentro de ustedes. Entonces, más o menos eso es lo que pasa con la esclerosis múltiple o con las enfermedades autoinmunitarias, que tu propio cuerpo se está autodañando. Entonces, esta esclerosis múltiple va directamente, o los daños van a lo que es la mielina, ¿va? Y es más frecuente esta en la mediana edad, en donde los síntomas, pues obviamente van a ser pérdida de equilibrio, problemas de coordinación y obviamente lipotemias, ¿sale? Entonces, estas dos son dos enfermedades que tienen mucha relación en lo que es la mielina. Entonces, la mielina deriva de la esfingomielina. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí, chicos? Vamos a ponerles enfermedades para que digan, ay, tiene relación esto que está diciendo este güey, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que son los glucoesfingolípidos, ¿no? Ya habíamos mencionado que los esfingolípidos, cuando yo le coloco un carbohidrato, un glúcido, pues tengo los glucoesfingolípidos. Los glucoesfingolípidos se van a encontrar en la membrana externa plasmática, o sea, en la superficie. Y como les decía, se van a unir a carbohidratos que pueden ser oligosacáridos, que ahí igualmente incluimos a los disacáridos y los monosacáridos. Y a comparación de lo que eran los esfingolípidos, aquí los glucoesfingolípidos no tienen grupo fosfato, ¿sale? No tienen grupo fosfato. O sea, directamente en el último carbono de la esfingosina se une por medio de enlace o glucosídico a cualquiera de estos carbohidratos. ¿Sí quedó? Entonces recuerden, ya les estoy recapitulando, les estoy dando mucha información. Fosfolípidos tiene glicerol, esfingolípidos no tiene glicerol, glucoesfingolípidos no tiene fosfato. ¿Ya se dieron cuenta la diferencia que hay? Entonces vamos a conocer cada uno de ellos. Los primeros son los cerebrósidos, ¿sale? Y los cerebrósidos van a contenerse, la mayoría de los esfingolípidos se va a sintetizar en el sistema nervioso central.
¿sale? O sea, la mayoría. Y estos cerebrósidos se le conocen como glucoesfingolípidos neutros, ¿va? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver en relación al pH. Entonces, estos cerebrósidos son o están dados por la unión de una ceramida más un monosacárido, ¿vale? Monosacárido. Entonces, recuerden, glucoesfingolípidos se divide en dos. Cuando yo le uno un monosacárido, formo los cerebrósidos. ¿Y qué son estos? Y tengo dos formas de cerebrósidos, que son los galactocerebrósidos o glucocerebrósidos. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Pues el monosacárido que coloco. En el primero coloco una galactosa, como lo vemos aquí. Este es un galactocerebrósido. Y en el otro colocaría una D-glucosa, y es un glucocerebrósido. ¿Cuál es la característica más importante? Que los galactocerebrósidos van a afectar principalmente al sistema nervioso central. Recuerden esto, los galactocerebrósidos afectan al sistema nervioso central, mientras que los glucocerebrósidos no afectan tejido cerebral. O sea, pueden estar, por así decirlo, tejido periférico o fuera de esa área. Entonces, los galactocerebrósidos afectan al tejido del sistema nervioso central y glucocerebrósidos no afecta a tejido cerebral, ¿vale? Muy bien. Ahora, tenemos los otros que son los gangliósidos. Estos gangliósidos, pues a comparación de sus hermanos, ya no tienen un monosacárido, sino son oligosacáridos, ¿va? Y entonces, esta característica es porque se forma la ceramida, volvemos a la ceramida, aquí está mi ceramida, con lo que es oligosacáridos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de ¿cómo se llama? De glucósidos. Y a esto se le llama glucoesfingolípidos ácidos. ¿Por qué? Porque estos manejan un pH fisiológico de 7, que deriva de lo que es el ácido ciálico, ¿sale? También se abrevia como ácido NANA, N-acetilneurámico, ¿vale? Que lo van a conocer igual más a fondo en sus clases de ecología médica. Ahora, entonces, estos, se los vuelvo a repetir, si no, a veces luego siento que me voy muy rápido. Los glucoesfingolípidos ácidos se le conocen ácidos porque trabajan a un pH fisiológico de 7, y este pH fisiológico de 7 me lo da el ácido ciálico, que este ácido ciálico se abrevia como NANA. ¿Qué quiere decir NANA? N-acetilneurámico, ¿va? Perfecto. Entonces, dentro de los oligosacáridos que participan en estos gangliósidos, viene siendo la glucosa, obviamente, la galactosa, el N-acetilgalactosamina, que forma parte de la quitina, y la fucosa, que es una desoxiazúcar, ¿no? Que habíamos comentado en química de carbohidratos. Entonces, estos son los 4 principales monosacáridos, o bueno, glúcidos, para no confundirlos, glúcidos, que forman parte de estos oligosacáridos de los gangliósidos, ¿va? Y por lo tanto, estos gangliósidos, como contienen en su estructura muchos oligosacáridos, pues vienen a contener o a formar parte de lo que son el sistema sanguíneo ABO. Fíjense bien, el sistema sanguíneo ABO. Cuando vean esto, lo van a ver chance hasta fisio, si lo llegan a ver. No, fisio no, en fisio no consideran, hasta fisiopatología, si es que lo llegan a ver, o si no, hasta 5º año en hematología. Van a ver lo que es el sistema ABO, y estas moléculas, que son los glucoesfingolípidos, especialmente los gangliósidos, pues van a contener en su estructura, son moléculas antigénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser receptores de membrana. Entonces, en nuestro factor sanguíneo RH que tenemos, dependiendo del tipo A, O B, pues se van a unir a estas moléculas de gangliósidos. Y por ello es que estos gangliósidos forman parte, escúchenme bien, forman parte de los grupos sanguíneos ABO, ¿sale? Porque son receptores antigénicos, o sea, van a estar, como están en la estructura de la membrana, detectan, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, y tal. Entonces, en el propio eritrocito, pues van a contener esta molécula señalizadora, ¿sale? Que cuando lo ubica dijo, hay clic. ¿Sí quedó claro a lo que vimos? Entonces recuerden, esfingoglucolípidos se dividen en 2, cerebrósidos, cuando son monosacáridos, y gangliósidos, cuando son oligosacáridos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien?
Pero hay una excepción, y ahorita vamos a ver que es la enfermedad de Fabry, que la enfermedad de Fabry es ligada al cromosoma X. ¿Cómo yo voy a detectar a estas esfingolipidosis? Bueno, igual hacemos lo que es mitamiz neonatal, pero el ampliado, ya no el básico, sino el ampliado. Y en dado caso, pues lo que es el diagnóstico por biopsia de lo que es fibroblastos y leucocitos periféricos. Y obviamente el diagnóstico histopatológico. También lo puedo incluir lo que son las pruebas nuevas de sensibilización al DNA. Como les mencionaba, son enfermedades muy raras, pero sí son comunes, ¿vale? O sea, sí se conocen porque ya están estudiadas. Si no, pues nos superamos, ¿no? Entonces, de estas esfingolipidosis vamos a conocer en forma de una tablita cuáles son las más importantes. Y esto yo sé que espero, y lo vean un poquito más a fondo en su clase de tercer año cuando lleven genética clínica, y si no, por lo menos que conozcan, ¿no? Bueno, entonces dentro de las enfermedades que afectan a los esfingolípidos tenemos estas, que son muy importantes y hasta muy sonaditas, yo creo. Ya a ustedes les he dicho que me encantan mucho las enfermedades o los errores innatos de metabolismo, porque afectan ese tipo, o sea, la parte bioquímica muy pequeña. Entonces tenemos la primera, que es la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Tay-Sachs o la leucodistrofia. Dentro de esas comunes son estas cuatro: Gaucher, Niemann-Pick, Fabry y Tay. Entonces, aquí tenemos la patología. ¿Cuál es la deficiencia que tiene? Obviamente todas son hidrolasas ácidas, pero específicas, porque van a atacar específicamente a una molécula. ¿Y cuáles son los datos principales o la semiología que van a tener en los pacientes? Ahorita vamos a ver la de Gaucher, pero la de Niemann-Pick, pues se debe a una deficiencia enzimática de la esfingomielinasa. Y esta esfingomielinasa va a romper ese enlace en donde se une el fosfato con la colina. Entonces va a haber una sobreproducción ¿de quién? O acumulación de esfingomielina. Y por lo tanto los datos principales que van a hacer son visceromegalia, o sea, aumentan lo que son el hígado, el páncreas, etcétera, y afectación neuronal. Como les había comentado, los errores innatos del metabolismo siempre van a tener efecto neuronal. O sea, eso es irreversible. La enfermedad de Fabry se debe a una deficiencia de la enzima de la alfa-galactosidasa, ¿no? O nada más la colocan como A-galactosidasa. La A significa que es alfa, ¿eh? A-galactosidasa. Y aquí, a comparación del Niemann-Pick, que es una esfingomielina, o sea, una acumulación, aquí se acumulan glucoesfingolípidos. O sea, glucoesfingolípidos incluye ganglio y cerebrócitos. Y esto va a generar en el paciente angiokeratomas, ahorita vamos a ver cómo son, cardiomiopatías, pues obviamente afectan al tejido, dismorfia, trastorno neurológico. Tenemos la última, que es la de Tay-Sachs, que esta se debe a una deficiencia de exosaminidasa A, o también abreviada como EXA. Y esta va a afectar principalmente a los gangliósidos, que eran los que contienen los oligosacáridos, ¿no? Y obviamente esta enfermedad de Tay pues va a generar un daño neurológico y muerte. Acuérdense, enfermedades o errores innatos del metabolismo te va a llevar a muerte temprana. O sea, se oye culero, pero pues es la realidad. O sea, desde una enfermedad o un fallo en el trastorno metabólico genera ya una deficiencia alta. Y la enfermedad de Gaucher, que se debe a una deficiencia de glucosidasa alfa. Y esta se debe pues a una acumulación de lo que es la famosa glucosilceramidasa, ¿vale? Que esta se va a presentar en lo que son los macrófagos. Y va a tener un patrón histológico en forma de papel. Creo que lo habíamos visto en la otra imagen anterior. Y bueno, aquí está la enfermedad de Fabry, nada más para que la vean. La enfermedad de Fabry va a afectar a lo que es esta enzima, que es la alfa-galactosidasa, y que obviamente va a generar estos efectos, obviamente neurológicos, dolor, y aquí era lo que habíamos mencionado aquí en la diapositiva, que es los famosos angiokeratomas. Estos son los angiokeratomas que van a pertenecer en todas las partes del cuerpo, principalmente en tronco y en extremidades. La enfermedad de Niemann-Pick, obviamente esta enfermedad de Niemann-Pick va a ser porque hay una carencia de lo que es la esfingomielinasa, y que, como les comentaba, esta esfingomielinasa es la que va a cortar lo que es el grupo fosfato que se unió con colina con lo que es la ceramida. Entonces, cuando no hay esta, porque acuérdense que así las moléculas como actúan tienen que degradarse,
pues lo que va a hacer es que haya una deficiencia de esta y por lo tanto se empiecen a acumular de más lo que es la esfingomielina. Entonces, a este nivel es donde afecta la enfermedad de Niemann-Pick. Todas cursan con visceromegalia y van a tener efectos en lo que es una neuropatía. Y en ese caso aquí puede ser al fondo de ojo pueden haber una deficiencia, unos cristales, etcétera. La enfermedad de Tay-Sachs, eso se debe a una acumulación de gangliósidos, ¿va? Y esto, pues obviamente lo mismo va a ser por una deficiencia de la enzima exosaminidasa A o EXA, y todas cursan con daño o retraso neuronal. A las manchas rojo cereza, cuando ven al fondo de ojo, así su nombre lo dice, mancha rojo cereza, van a ver como una acumulación obviamente de vasos sanguíneos porque puede haber unas hemorragias, retraso en el crecimiento, microcefalia y visceromegalia. Se aumentan todas las vísceras en lo que es tu abdomen, hígado principalmente. O sea, una hepatología, ¿no? Hepatología. Y la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad de Gaucher se debe a una deficiencia de lo que es esta enzima. ¿Cuál era la de Gaucher? Galactosidasa, ¿sí? Glucosidasa. Y que esta enfermedad de Gaucher, lo mismo, es un patrón autosómico recesivo y que obviamente va a generar una acumulación de glucoceramidasa. Las manifestaciones clínicas vuelven a ser las mismas, pero aquí tenemos 3 tipos, básicamente, y la fetal. Pero la primera es esta, que va a haber una organomegalia, o algunos lo conocen así, o visceromegalia, que obviamente es en el hígado, malformaciones óseas, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, a mí, cuando yo llevé genética hace un año, nos dejó mi doctor hacer unos mapas mentales de algunas enfermedades, y dentro de ellas nos hizo la de enfermedad de Gaucher. Entonces, ese es mi mapa mental que hice. Es bueno hacer así mapas mentales de esas enfermedades cuando vean genética, porque les ayuda a diferenciar cuál es el gen, o sea, qué es lo que codifica, qué tipo de mutación, el patrón de herencia, la semiología, cómo hago el diagnóstico, pues aquí la glucocerebrosidasa, o el tratamiento que puede llevar, ¿no? Este tratamiento obviamente es multidisciplinario, o sea, no solamente lo voy a llevar con el genetista a mi hijo que ya le diagnosticaron esta patología, sino pues igualmente tiene que ir con un gastroenterólogo, tiene que ir con un traumatólogo, tiene que ir un cardiólogo pediatra, porque muchos de ellos tienen cardiomiopatías, tienen que ir con el alergólogo, porque tienen muchas alergias los niños, o sea, básicamente vas a estar de hospital en hospital, la verdad. Entonces, sí son enfermedades raras y que obviamente van a tener consecuencias muy abrumadoras en nosotros.